7:31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Estamos conversando con el joven politólogo Enrique Valderrama, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. Antes de la pausa, justamente estábamos hablando de esos detalles. ¿Cómo es que ustedes se acercaban a su líder, Alan García, y él cómo es que los impulsaba a seguir esta carrera política, obviamente en beneficio de los postulados políticos, ideológicos del partido y obviamente también de cara al desarrollo del país? ¿Cómo era esta vivencias con García? Bueno, básicamente eran de análisis político, de encargo de algunas tareas. Hemos tenido diferentes equipos de trabajo dentro de ese colectivo. Al final, hacia el 2018, yo le presenté un equipo de trabajo nuestro, digamos, de nuestra propia corriente. No eran todos estrictamente jóvenes, pero eran, digamos, presenté unos 12, 8 eran jóvenes. Pero diferentes compañeros se relacionaban con él en diferentes tareas y encargos. Pero definitivamente fue muy interesante, ¿no? Sobre todo el nivel de su análisis, que siempre pasaba definitivamente por ver el contexto mundial. Creo que eso era un elemento diferenciador importante, además que era una persona sumamente inteligente. Además, ¿no? Algo importante, él siempre pensaba en la renovación de cuadros, ¿no? Por lo tanto, él habría visto con buenos ojos una renovación del APRA de cara a las contiendas del 2026. Yo recuerdo una sesión de estas del año, imagino que sí, habrá sido el 18, en donde él decía, ¿no? Ya ustedes no son chicos de 18 años, ¿no? Entonces yo creo que es ya importante que pisen fuerte respecto a querer ser dirigentes máximos del partido o ser parlamentarios en buenas posiciones para lograr entrar al Congreso. Él tenía pues una teoría de que había algunos liderazgos interesantes del partido, jóvenes, pero que estaban de una u otra manera muy vinculados, o más que vinculados, lo cual no está mal, sino que estaban en función a la estrategia de un dirigente mayor o muy mayor, ¿no? Y eso de una u otra manera frenaba el ascenso de estos cuadros. Creo que no le faltó razón. Parte de creo de esa circunstancia es que hoy día me hubiera gustado quizás que existiera dentro de la contienda con 8 precandidatos presidenciales alguna otra expresión de mi promoción, ¿no? Creo que eso es una cosa sintomática. ¿Tú qué edad tienes, Enrique? 39. 39. Estamos en Altavoz, estamos en Radio Vital y conversando con Enrique Valderrama, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. ¿Por qué quieres ser presidente del Perú? Creo definitivamente que se han manejado las cosas de una manera muy negativa en los últimos 15 años. ¿Este es un buen gobierno, del de Boluarte? Ese es, creo que uno de los peores, ¿no? Evidentemente después del de Castillo, pero es uno de los peores sin duda. El de Vizcarra creo que fue el peor. Y lo demás ha sido una mediocridad bien grande, ¿no? Humala empezó un descenso complejo en los términos sociales y económicos. Kuczynski una falta de liderazgo absoluta. Ya sabemos lo que pasó con... ¿Por qué después de un gobierno tan exitoso Vizcarra, como el segundo de Alan García pasamos a un gobierno desastroso como el de Humala o al piloto automático, ¿no? Hay varias cuestiones importantes. Primero, que el APRA no pudo presentarse para defender de una u otra manera su impulso, sus reformas, el enfoque que tuvo en el gobierno. Eso es una responsabilidad interna partidaria, de la cual se ha hablado bastante, ¿no? Pero eso nos redujo y lógicamente permitió el ascenso de otras perspectivas, entre ellas justamente la de Humala. O quizás permitió que en la segunda vuelta, frente a Humala, se plantase el fujimorismo, con lo cual el resultado ya fue el que sabemos, ¿no? Creo que hubo una ausencia ahí de parte de un equipo político potente y completo, porque solamente fuimos con lista parlamentaria, que pueda defender justamente la reducción de la pobreza, el crecimiento fue económico. Un error no presentar un candidato a la presidencia. Yo creo que fue un error no presentar un candidato del partido, porque la candidatura que se intentó fue alguien externo. Creo que ahí Enrique, debió haber ido un aprista a defender el gobierno. ¿Crees tú que una precandidatura tuya o una candidatura tuya por el Partido Aprista Peruano sería un salto al vacío toda vez que nadie te conoce? No creo. Creo que responde primero a la expectativa ciudadana de un rostro nuevo. Yo creo que si mis queridos compañeros del partido, me refiero a los que son más conocidos, que han sido parlamentarios, ganan una interna presidencial, creo que el nivel de atención ciudadana y mediática no sería muy grande, ¿no? Sería, digamos, algo que más o menos es esperable. Pero si lo hace alguien nuevo, creo que le daría al APRA la posibilidad
definitivamente entrar o de ser un poco de noticia. Y evidentemente, esto viene para aquellos que lo dicen. Hay algunos que han decidido, de todos los partidos en realidad, ¿no? Pero también hablando de la interna, que han decidido apostar por un esquema presidencial, digamos, en los últimos meses. Nosotros venimos preparando un esquema, te digo, hace algunos años, y no pocos. La agenda social, por ejemplo, desde el punto de vista de su ya construcción específica, solamente contando eso tiene 36 meses, 36 sesiones mensuales, todas seguidas. Segundo martes de cada mes en la base de Miraflores, gracias al compañero Lindo, por cierto. Estamos ahí discutiendo temas con gente del partido, pero también con invitados de nivel que pueden aportar en agro, en seguridad, en microempresa, en pesca, etc. Tenemos un programa construyéndose y tenemos el conocimiento del país. Algunos se pueden aventurar a una precandidatura, pero no han salido de su región o de Lima. Nosotros conocemos el país también. Por lo tanto, no. Además, hay un elemento muy importante, ya hablando de la externa, ¿no? Si la corriente de la renovación gana en la interna presidencial, definitivamente sería una voz nueva, pero con un aparato político de 100 años detrás. Con mucha experiencia, además. Es absolutamente distinto. Estamos hablando de un partido nuevo que presenta una cara nueva, que podría ser, como tú dices, un salto al vacío, una aventura. No, esto pasa por una reflexión, la construcción de equipos y finalmente la pertenencia a una organización con una amplia trayectoria, que tiene experiencia de 2 gobiernos. ¿Cómo revertir esa aún mala imagen que tiene la ciudadanía respecto al APRA? ¿Por qué? Por presuntos delitos de corrupción. Bueno, yo creo que primero habría que tener la opción importante de decir que la opción que se presenta no está cuestionada por ninguno de estos actos, por cierto. No tienes una mochila pesada. Yo creo que no, yo creo que reivindicamos lo bueno del primer gobierno, lo extraordinario del segundo gobierno, sabemos corregir los inmensos errores también que hemos cometido en el primero, y definitivamente no estamos lógicamente vinculados con ningún acto de corrupción, porque ni siquiera hemos estado en el esquema estatal. Creo que las ideas, los conceptos, la forma de que encaramos determinadas reformas se rescata y se plantea, e incluso tenemos gente que ha participado de ellas. En nuestro equipo hay 7 ex viceministros, por cierto. Pero lógicamente nosotros a nivel político de representación no hemos estado en la ejecución pública ni hemos sido parte de alguna denuncia por actos de corrupción. ¿Y socialmente cuál es su postura? ¿Estás a favor del aborto, a favor de la unión civil o en contra? No estoy de ninguna manera a favor del aborto. No. ¿Y de la unión civil? La Unión Civil la propuso el APRA, la bancada parlamentaria del año 2011, me parece. No exactamente el APRA, sino una bancada que estructuró el APRA llamada Concertación Parlamentaria. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Que estuvo, creo que Gaby Pérez del Solar, Reyardo y Carlos Brus. Enrique Valderrama, ¿por qué el APRA no se ha manifestado, digamos, de alguna forma apoyando a los jóvenes que han salido a manifestarse contra el gobierno de Dina Boluarte debido a la aprobación de esta ley que reforma el sistema de pensiones? ¿Por qué estuvo ausente? Yo creo que eso es una de las cosas potentes que hay que salir a denunciar respecto al tema de las pensiones. Y creo que generaciones se manifiesten en contra de estos esquemas, más allá de algunos elementos de instrumentalización, porque entró también el asunto de Delia Espinosa, que no sé realmente qué tiene que ver. Y la salida de Castillo de la cárcel también. La salida de Castillo de la cárcel, que no sé qué tiene que ver. Pero se ha notado una ausencia, obviamente, de los partidos definitivamente, políticos en una causa social. Pero también hay que ver algo importante. Aquellos que se acercaron tampoco fueron tratados muy bien. Así es. Creo que es una manifestación muy orgánica de cierto sector de la juventud que hay que respetar, porque definitivamente estamos frente a un gobierno absolutamente mediocre, incapaz, corrupto, como lo he dicho varias veces acá. Sí. Pero definitivamente creo que tiene sus propios códigos y tratar de ir al encuentro de eso públicamente, como han hecho algunos, primero que es una utilización burda del tema, y segundo han sido rechazados. Eso es un movimiento que hay que estudiar muy bien, y que yo no condeno para nada. Esta ley de reforma del sistema debe ser derogado. Sí, absolutamente. Y la ley, por ejemplo, que le otorga beneficios tributarios a los agroexportadores, donde se les entrega 15% de impuesto a la renta, deben pagar 15% de impuesto a la renta cuando los demás sectores pagan 30%. Creo que hay que entrar en un debate sobre su reforma, sin duda. O su aplicación a los demás sectores también, podría ser. Lo que sucede es que, en efecto, a ver, es una ley especial, se supone, sí, para promocionar un sector. Momentánea, sí. El problema es que ya tiene 30 años. Pues. Exacto. Entonces hay que entrar en un debate sobre qué cosas sí, qué cosas no.
también hay que decir que es un sector que se ha convertido en top. En el tema energético, por ejemplo, el gas de Camisea, hay un contrato que vence pronto y además tenemos gas solo para 15 años, si no me equivoco. En el tema energético, por ejemplo, ¿qué está proponiendo? Yo creo que es fundamental abordar el asunto del tema del gasoducto del sur, por ejemplo, que es algo básico. Creo que es una demanda del sur del país. Acabo de estar en Cusco y el tema es tremendo. Digamos, el costo en promedio pues es como 60 soles, etcétera. Pero en región, el balón de gas. Pero en zonas cercanas a Machu Picchu, por ejemplo, como Machu Picchu, llega a los 100 o pasa incluso los 100. Creo que hay que hacer ahí varias cosas. En principio, creo que tenemos que resolver el asunto de Petroperú. Creo que ha llegado a un nivel ya dramático, si ustedes se han dado cuenta de los acontecimientos últimos. Eso dificulta sin duda el esquema energético. Hay que tomar una decisión ahí, que va a ser complicada, pero tiene que ser firme, porque ya no hay forma ya de eso seguirlo pateando. Y otra cosa que creo importante es pasar de los renovables a un nivel mayor. ¿Qué significa esta decisión firme? Privatizarla, debería ser privatizar la empresa. Rematarla. Yo creo que tendríamos que entrar a un esquema de privatización. De privatización, de alguna manera. Ajá. De alguna manera. ¿Es la voz tuya, la voz del APRA, el tema de la privatización de Petroperú? No. ¿Es tu voz? No, es una reflexión. O sea, ¿tú privatizarías la empresa de ser presidente? No lo diría con esas palabras. Lo que sucede es que creo que no debe ser una carga para el Estado ya. Que lo viene siendo, ¿no? Que la viene siendo. La solución exacta económica hay que debatirla muy bien, porque también, ¿qué privado también quisiera cargar algunos pasivos que tiene, no? No es tan fácil. Bueno, porque sería no es tan fácil, ¿no? Por eso te digo. Y evidentemente tiene un 25% del mercado, una serie de características. 38% del mercado en este momento. Unas características que sí, por un lado la hacen atractiva, pero por otro lado es también una carga bien compleja. Lo que planteo es que concretamente no debe ser ya un elemento donde el Estado desangre sus fondos. A partir de ahí, hay que ver qué se hace. El tema de la inseguridad ciudadana y cortito también, porque esto es importante saberlo. Recientemente, ayer han asesinado a un transportista en San Juan del Lurigancho. La semana pasada otro más y así sucesivamente. Cada día están atentando contra la vida de personas que se dedican al transporte y otros sectores más. ¿Cuál es tu visión y qué harías de ser elegido presidente de la República? 4 decisiones firmes. Reforma de la policía, reforma del sistema de justicia, reforma del INPE, cambio de enfoque en las fronteras. Reforma de la policía, aumentar los policías de 130.000 a 250, un GEIN, definitivamente elevar el serenazgo a guardia municipal para permitirle uso de armas no letales más contundentes, incrementar más 150% del presupuesto, 12 a 24 penales privados, de administración privada en esta primera etapa, mientras reformamos el INPE, que está marcado por la corrupción. Sí. Cualquier juez, policía, fiscal o militar que se coluda con bandas criminales debe merecer cadena perpetua. No necesitamos salir de la Corte Interamericana para hacer eso. Creo que es una discusión estéril, inútil. Creo que hay que cuidar adecuadamente las fronteras. Propongo que los cabecillas sean expulsados, solamente los cabecillas del país. Creo que eso hay que hacer. Evidentemente, en el tema de las fronteras tenemos que cambiar de enfoque. Para eso necesitamos reposar más en las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y definitivamente necesitamos aumentar la cantidad de soldados de 30.000 a 50.000 o a 60.000, más o menos. Por lo tanto, tenemos que no abrir, creo yo, necesariamente el debate del servicio militar obligatorio, que algunos quieren eso. Yo creo más bien en reflexionar cuánto de propina recibe un soldado al mes, que es de 260 soles. ¿No? Más bien que sea atractivo hacer servicio militar, ¿no? Enrique Valderrama, muchísimas gracias por estar en el programa. Encantado de haber estado acá. En otro momento, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Éxitos y suerte en estas elecciones internas en el APRA. Muchas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, politólogo, precandidato a la presidencia por el partido aprista peruano. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Estaremos con Fernando Deustua, asesor corporativo en hidrocarburos. Ya llegamos.